Empezamos. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Sani y este es Alejandro. Hola, Okay. Y estoy en el equipo de marketing Bonita Soft. Alejandro, ¿tú puedes presentarte un poco, por favor? sí. Hola, sí, bueno, mi nombre es Alejandro Rondón, soy ingeniero de preventas de Bonitasoft y bueno, hoy vamos a acompañar en este webinar. Gracias, Alejandro. Estamos muy contentos de estar aquí con esta demostración en vivo sobre la gestión de documentos con Google Drive. Y antes de comenzar, déjame describir un poco, si tienes preguntas, puedes describir en el panel y vamos a tomar 10 y 15 minutos en el fin para responder. ¿Ok? Entonces empezamos. Alejandro, por favor. Gracias. Y antes de hacer el live demo, vamos a hablar un poco qué, por qué y cómo. En esta demostración en vivo vamos a compartir cómo subir documentos creados en Bonita a un sistema de gestión de documentos. En este caso es Google Drive. Si has asistido a nuestra demostración en vivo anterior, hicimos una demostración en vivo similar, pero con SharePoint, usando el conector REST de Bonita. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué deberíamos combinar la gestión de documentos y PPM? Sabemos que Google Drive es un sistema de administración de contenido que puede manejar documentos, almacenarlos y administrarlos. Entonces, ¿por qué agregaría PPM en esto? Es porque vamos a beneficiar del mejor de ambos mundos. La flexibilidad de las funciones de gestión de contenido, por supuesto, y también la flexibilidad de la gestión del propio proceso. Porque lo que podemos hacer con PPM es automatizar y optimizar aquellos procesos de negocios que pueden manejar documentos. Y la mayoría de las veces cuando usamos una gestión de documentos con PPM es para, por ejemplo, gestionar contratos, validar informe, validar pago, solicitar documentos oficiales y obviamente agregar, crear, eliminar y archivar estos documentos. Puedes tener validación multinivel. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Como dije, que si ya asisto a nuestra demostración anterior, donde integramos Bonita con SharePoint y usamos el conector REST de Bonita. Pero hoy lo que vamos a hacer con Alejandro es con Google Drive. Alejandro aquí ha hecho un conector personalizado para esta demostración en vivo. Felicitaciones, Alejandro. Y para que vamos a crear un documentos en el paso adaptados y luego almacenarlos en el sistema de gestión de documental. Y vamos a usar un ejemplo de Procura. Es un ejemplo que ya tenemos en estudio de Bonita y pueden cargar y añadirnos una conector en una etapa específicamente que voy a hablar un poco más en detalle después. Y ahora voy a pasar el micrófono a Alejandro. Bueno, perfecto. Gracias, Sani. Entonces, como bien lo dijo Sony, vamos a hacer un conector personalizado por dos cosas. Uno es una forma de demostrar un poco la extensibilidad que tiene Bonita, donde podemos crear este tipo de elementos y extensiones como conectores, extensiones API, filtros de actores, etcétera, 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 donde lo podemos desarrollar para adaptarnos a las necesidades del caso, a las necesidades del negocio. Otra razón
para hacer un conector específico y no utilizar un conector REST como se hizo en SharePoint, es para facilitar el uso y la configuración de a los analistas de negocio, a los diseñadores de procesos, de que tal vez no tengan todos los conocimientos de programación para hacer el desarrollo de o una configuración compleja, sino una sencilla parametrización. Entonces, para esto, ¿cómo hacemos? Pues vamos, primero, tenemos que usar, obviamente, la API de Google Drive. Utilizamos la API versión 3, que nos permite, bueno, nos va a permitir las dos cosas, tanto hacer la autenticación del usuario. Para este caso utilizamos un acceso tipo cuenta de servicio. Esto lo que va a hacer es una sesión faceless, donde, por ejemplo, nos vamos a saltar todo lo que son las pantallas de consentimiento. Vamos a hacerlo más fácil y rápido en términos de la programación. Y también vamos a utilizar, obviamente, el Google Drive, la API, para todo lo que es la población de todos estos recursos. Entonces vamos a crear, subir, leer o eliminar tanto lo que son carpetas como documentos. Una pequeña información particular que vimos mientras estábamos desarrollando este conector es que para Google, para el API, es exactamente lo mismo una carpeta y un documento. Es el mismo tipo de elemento de objeto. Es sencillamente uno tiene o documentos o otros documentos. Y bueno, entonces utilizamos esa API, nos vamos a basar en esa API para crear el conector. ¿Cómo hacemos para crear el conector? Bueno, con eso utilizamos el archetype Maven de Bonita, donde podemos recuperar lo que es la organización de un proyecto, en este caso conector, y sencillamente luego agregamos todo lo que sería la lógica de negocio dentro de este proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Primero, nos dirigimos a nuestra documentación. Va a ser nuestra fuente de la verdad, nuestra fuente de todo el conocimiento, donde aquí vamos a ver lo que sería, por ejemplo, los prerequisitos que necesitamos. Tener una Java 11, tener un Maven instalado, algún IDE, puede ser cualquier IDE que el desarrollador tenga, que use, que pueda manejar. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho utilizar IntelliJ, pero podemos usar también Visual Studio o cualquier otro IDE que y con eso, pues sencillamente vamos a utilizar el comando Maven para generar el arquetipo. Entonces, nos vamos a un proyecto vacío. En este caso, bueno, tengo un proyecto vacío, una carpeta completamente vacía, y vamos a generar nuestro esquema, el arquetipo de Bonita. Entonces lanzamos el comando y él nos va a generar de forma interactiva, nos va a hacer ciertas preguntas para lo que sería el tipo de la información sobre nuestro elemento. En este caso, bueno, un artefacto, pues, ¿a qué grupo ID va a pertenecer? Pues como esto sería un desarrollo del equipo pre-sales, vamos a hacerlo a pre-sales. El artefact ID, vamos a decir que es conector webinar, llamarlo así. Dejamos la versión 1.1 en el package. La versión, esta versión aquí se trata de la versión técnica de Bonita Soft, no de la versión de producto. Como lo sabemos, desde el año pasado cambiamos la nomenclatura de nuestra versión a una nomenclatura que es año y seguido de un número, que va a ser el número de la versión de ese año. Para la versión técnica utilizamos todavía la antigua nomenclatura, donde utilizamos 7 punto tanto, 7.14, 7 tal, 8.0 cuando venga, etc. Para, si quieren ver una relación entre estas dos versiones, tipo de versiones, tenemos
Dentro de Bonita, dentro de la documentación, tenemos la relación entre la versión técnica y la versión de la plataforma. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a hacerlo para la 2021.2, que sería la 730. Entonces, agregamos aquí 730. Vamos a darle un nombre a nuestra clase. Vamos a hacer conector webinar. Y escogemos el lenguaje. El lenguaje, damos tres opciones. Sería Java, Groovy o Kotlin. Con cualquiera que el desarrollador se sienta cómodo, pues escogerla. No tenemos ninguna limitante, ninguna forma. De parte del equipo de preventas, preferimos Groovy porque nos da una extensión a sobre todo lo que serían las pruebas, un poco más fácil de manejar, y también lo que sería la sintaxis del código es también un poco más sencilla, más fácil de llevar en Groovy. Pero sabemos que en Groovy podemos ejecutar Java de la misma. Pero para este ejemplo vamos a decir que será Java. Entonces tenemos todas nuestras propiedades de nuestro artefacto y decimos que sí, construyen esto y se empieza a generar el arquetipo. Dentro del arquetipo vamos a tener un wrapper Maven, que este wrapper lo que nos va a permitir es hacer el build prueba de este elemento, de este artefacto. Nos va a permitir hacer y aquí vamos a tener nuestro source, vamos a tener lo que sería nuestro código Java, donde vamos a definir lo que sería nuestra lógica de negocios, donde vamos a agregar la lógica, cómo lo vamos a hacer. Una vez teniendo este esqueleto, esta forma de este arquetipo, pues sencillamente aceptamos, generamos nuestra lógica. Bueno, como no voy a hacer el ejemplo del desarrollo en vivo durante el webinar, ya aquí muestra un poco el código en sí. Entonces el código nosotros nos basamos en una librería Google Drive, donde tenemos las diferentes llamadas de las API. Vamos a utilizar estas funciones para lo que serían las diferentes cosas, por ejemplo, lo que sería la autentificación, lo que sería crear el fichero, crear carpetas, recuperar información de las carpetas, borrar carpetas, etcétera, etcétera. Y con eso agregamos a nuestra lógica. Vamos a tener, obviamente, dos tipos de variables, variables parámetros de entrada, que serán de input, que es la configuración inicial de nuestro proceso, y lo que serían las salidas. Entonces, por ejemplo, decir la salida del conector, que va a ser cuál va a ser la lista de ficheros que hemos creados y lo que serían los ID de estas carpetas. Y luego, pues sencillamente, como buena técnica de desarrollo, agregamos, por ejemplo, validación de lo que son los diferentes parámetros para saber que el parámetro fue correctamente configurado. Y luego agregamos lo que sería nuestra lógica de negocio, que sería sencillamente crear la carpeta, subir lo que son los diferentes documentos y recuperar la información. Una vez que tengamos ya esto, pues sencillamente vamos a hacer también, como dijimos, lo que serían las pruebas de este conector. Esencialmente, sobre todo para lo que dentro de una CI y un CD, vamos a tener lo que serían las pruebas para el build y la publicación de estos artefactos. En este caso vamos a hacer mock de diferentes partes, sobre todo, por ejemplo, de la API Bonita, porque nosotros utilizamos la API Bonita para recuperar el documento que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si necesitamos recuperar documentos de negocio del caso, pues sencillamente la función de la API de Bonita nos permite recuperar la última versión del documento de este caso. Así tenemos ya la información una vez dentro de nuestro motor BP. Y una vez que hicimos el test, pues podemos nosotros hacer el build y el despliegue y la publicación de estos. Vamos a tener dentro de este proyecto, lo podemos
comparar y compartir en cualquier gestión de versión, por ejemplo Git o SVN, etcétera, y dónde lo vamos a tener disponible. Nosotros podemos mostrar entonces lo que sería nuestro, no es este, discúlpenme, disculpen, tenía otra página, otro de nuestros reportes. Entonces, para el equipo de Bonita de preventas, nosotros utilizamos las acciones Git para lo que sería todo el build y el despliegue de estos arquetipos, de estos artefactos. Entonces, con Git Actions vamos a hacer todo lo que sería el build y el despliegue de esta versión. No tenemos, de esta forma lo podemos tener, acceder y publicar dentro de un repositorio Maven, en este caso privado, que sería de nuestra. Una vez que tenemos este elemento desarrollado y publicado, pues sencillamente podemos facilitar lo que serían los datos para que el analista de negocio, el desarrollador de proceso, el diagramador de proceso, pues tenga la información de cómo integrar. Y para demostrar cómo vamos a integrar esta información, pues puedo dejar a Sony que nos muestre con su pantalla cómo lo va a hacer. Sí, voy a compartir mi pantalla en este caso. Sí, la Perfecto. En este caso, yo soy el citizen developer que no sabe cómo desarrollar en el código en este caso. Y Alejandro ha hecho un conector. Por supuesto que ya tengo las informaciones y lo que voy a mostrar es que, como yo dije antes, que ya he hecho la importante ejemplo de procurement. Entonces, este es el proceso que hay solicitante y también el proveedor. Es un proceso que el solicitante puede solicitar unas informaciones que ellos pueden poner, y lo que vamos a mostrar en hoy es que cómo podemos importar el conector en esta etapa update request, después seleccionar el proveedor. Y también que por fin que podemos ver los documentos en Google Drive. Entonces, lo que voy a mostrar, hay 3 etapas. Es para importar el conector que Alejandro acaba de crear, y también para configurar. Y también voy a mostrar que en la interfase de utilizadores, cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a añadir una extensión de conector que yo tengo las informaciones que me di Alejandro. Group ID, conector. Y tengo también el nombre de la versión, es 1.3 snapshot. Importar. Va a tomar un poco de tiempo. Y ya. Y ahora que ya tengo el conector, disculpa, ya tengo el conector aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a añadir este conector en esta tabla, execution, connector out, añadir, está acá, next. En este caso, el nombre es upload files to drive. Y tengo la ID también que me envié Alejandro. En este caso pueden ver que para lo que serían las credenciales, Sony va a crear un parámetro.
Esto lo hacemos por dos razones. Uno, para mantener la seguridad. Es más fácil modificar un parámetro de forma secreta. Sí, Y segundo, evitar que todas las personas conozcan este parámetro. También con un proceso de SDSI podemos generar y crear un documento, actualizar este parámetro en toda seguridad. sí. Y puedo request. Y también lo que quiero en el Google Drive es un PDF y también Word. Entonces, ya. Listo. Y ya está acá. Y aquí tengo que save, guardar. En este caso, yo quiero configurar en parámetro. Aquí tengo que tener un valor. Es valor que me ha enviado también Alejandro, que no necesito hacer el desayunar en este caso. Ok. En run. Te propongo que lo hagas ahora. Sí. Ya está bien, ya tengo esta interfase. Entonces, y ahora estoy en la interfase de la solicitante. Entonces, yo necesito una nueva laptop, MacBook sin M1. Y tengo que elegir los proveedores también antes de enviar mi request. En este caso, sí, soy uno de los proveedores y tengo recibir las informaciones. Necesito una nueva laptop, MacBook. Entonces, en este caso dice que 1500 y hay descuento de 10%. Y puede ser que no hay stock. Quiero dar, por ejemplo, 20% descuento. Y de nuevo estoy en la interfase de solicitante. Entonces que yo puedo ver que 1500, 1300, aceptar. Y normalmente que podemos ver los informes en el Google Drive. A ver si ya están. Tengo que login con mi. No hay. Entonces que había una error que vamos a ver. En este caso yo puedo ir componente administrator aplicación para que hay un queso con figures. Entonces si yo quiero saber de dónde es. Entonces voy a la task. Aquí. De hecho que yo tengo una pregunta aquí. Entonces que no hay el valor en el JSON de parámetro. Entonces lo que voy a hacer es puedo añadir aquí en el procurement request parámetro. La verdad que no tiene el valor. Entonces voy a añadir de nuevo este valor. Y vamos a ver de nuevo. Replay. En este caso es para el tab de Upload Files to Drive. Entonces voy a replay solamente este tab. Y a ver, monitoring. Y ahora está bien. Sí, pueden ver que ya tengo mis dos informes, el PDF
y también del Word. Y lista. Como hace con Google Drive, y también yo estoy jugando el rol de Citizen Developers. Y sí, y yo creo que Ok. ya estamos terminando el live demo y ahora vamos a ver si hay unas preguntas. Un Sí, momentito. veo que hay varias. Sí. A ver. Eh, eh, Hay alguien que pregunta que si la van a compartir. Bueno, me imagino que la pregunta era para compartir la grabación de la sesión, pero también aprovecho para decir que vamos a compartir no solamente el, el proyecto de comunidad dentro de nuestra comunidad de Molita, sino que también vamos a acompañarlo con un artículo explicando un poco más detalle todo lo que hemos visto ahora en esta sesión. Así que Ujú, eso pueden esperarlo también próximamente. Veo que hay una pregunta que se preguntan que se aplica para la community. Bueno, si ven el estudio para los que tienen un buen ojo, pueden ver que el estudio que está utilizando Sony es un estudio Enterprise, ujú, pero el conector también puede utilizar Code Community, ya que no utiliza ninguna eh, librería especial particular de Enterprise. La única API que estamos utilizando es para recuperar el documento de Bonita, y esta librería, esta API está disponible tanto en Community como en Enterprise, así que sin ningún problema para utilizarlo en las dos versiones, cualquiera de las dos versiones. ujú. Eh, una pregunta interesante, dice que si puede ser Dropbox en vez de Google. Sí, podría ser Dropbox, obviamente no con este conector que está hecho específicamente para Google Drive, pero se puede desarrollar, utilizar tanto, ver si Dropbox permite publicar con llamadas REST, y lo usaríamos un poco como lo hizo con SharePoint, Ujú, o podemos utilizar la misma lógica que también con este conector, con el conector de Google Drive, y crear un conector Drive y compartirlo en la comunidad. Cualquiera de las dos opciones es válida. Veo que preguntan Azure Store también. Bueno, básicamente sería la misma respuesta. Tenemos que ver cómo sería la integración con Azure Store, qué propone Azure Store, si sería con API REST o sería solamente con código Java, etcétera. Y de esta forma podemos escoger cuál sería la mejor forma de desarrollar esta extensión precisa para el caso de negocio, las necesidades que hacemos. ujú. Eh, Hay otra eh, pregunta, sí. sí, que la pantalla está un poco pequeña, disculpen. ¿Tienen productos prepaquetizados o que ya se puedan promover con clientes? Disculpe, ¿qué tipo de productos? Um, con respecto a los conectores, sí, ofrecemos unos 10, 15 conectores nativos de forma nativa en Bonita. Conectores clásicos como API REST, SOAP, Script Groovy, o también tenemos otros conectores como para, por ejemplo, integrarnos con SAP, con Salesforce, con Google Calendar, la creación de documentos. Bueno, como lo vimos en este proceso, hay una creación de documentos basada en un template bonita, Word, y la conversión de este documento a PDF y otros más. Son los diferentes conectores que tenemos disponibles. También tienen conectores dentro de la comunidad, por ejemplo, este que va a estar próximamente. Hay otro para leer lo que serían ficheros de Excel, por ejemplo, para integrar datos a, a un proceso, o incluso lo que sería la lectura de correos, no solamente poder enviar correos, sino también leer estos correos.
¿Hay un tutorial para utilizar esta opción? Sí, como lo dijimos, vamos a hacer un artículo, vamos a publicar un artículo donde vamos a mostrar un poco paso a paso cómo se lo hemos hecho y acceso sobre todo a las diferentes documentaciones, no solamente a la documentación bonita que lo utilizamos en este caso para crear el conector y para, por ejemplo, recuperar cuál sería el documento que vamos a necesitar, sino también la documentación de Google para gestionar cómo sería esto de la autentificación, cómo sería las API que vamos a utilizar, etc. Aquí me complementan la pregunta sobre los productos prepaquetizados, modelos de cobro, recursos humanos y temas relacionados. Eh, Tenemos algunos ejemplos de forma general, como de hecho si pueden verlo en la pantalla de Sony, pueden ver que hay varios recursos, por ejemplo, el ejemplo de Procura que mostró, un ejemplo de expense report, disculpa, a veces se me van las palabras, tenemos estos ejemplos que pueden ser recuperados y adaptados a necesidades, pero no disponemos de lo que sería una librería de procesos, ya que los procesos es sobre todo el cliente, la empresa final, quien los define según sus necesidades. Nosotros preferimos dejar, vamos a decir, rienda abierta y ningún tipo de bloqueos para lo que serían desarrollar los diferentes procesos y extensiones, como pueden ver, de una forma bastante abierta, ya que somos sobre todo una empresa con código abierto que está dentro de nuestros genes. Si se quisiera luego pasar de Community a Enterprise, ¿todo funcionaría? ¿Cómo se licencia Enterprise? Es una excelente pregunta que no está relacionada con el tema de hoy. Es un tema sobre todo de roadmap. Y hoy en día un proyecto bonita puede ser exportado y utilizado en Enterprise, o sea, de Community en Enterprise sin ningún problema. Eh, no hay que hacer ninguna migración o update necesario o preciso para acceder a estos sitios. En un futuro, ya eso será un futuro roadmap un poco más lejos, se va a hacer es utilizar modo plugin, va a ser un solo motor, tanto comunidad como en Enterprise, y va a haber el plugin de todas las mejoras y las características de Enterprise que estarían. De esta forma, no utilizar un locking de versión entre Enterprise y comunidad que se puedan pasar de uno al otro sin ningún problema mayor, sin ningún esfuerzo mayor. ¿Okay? Y hay otras preguntas anteriores que yo creo que hay otra, es que cómo recuperar documentos de Google Drive para integrarlos en el proceso. Ok, para esa pregunta lo que podemos saber es dentro de los conectores existen lo que son las diferentes implementaciones. Podemos tener un código, pero tener diferentes implementaciones de ese código, de esas librerías. Por el momento, en este caso, tenemos una sola implementación, que es subir un fichero a Google Drive. Pero como ya lo vemos dentro de la librería, tenemos las opciones disponibles y se pudiera prever una extensión, por ejemplo, hacer otra implementación para recuperar un proceso de un documento de alguna carpeta del Google Drive. Entonces, decir, por ejemplo, buscar una carpeta con el nombre X y cómo sería y recuperar el documento de esa carpeta para anexarlos a lo que sería el proceso. Okay. Y otra pregunta de cómo se licencia, es una pregunta de Community a Enterprise, viene de David, sí. Otra pregunta. ¿Cómo se licencia? Bueno, esto está fuera del esquema, del perímetro del webinar. Para eso, bueno, podemos contactar, puede hacer una pregunta en nuestro sitio web
y uno de nuestros account managers va a contactarlos, cómo sería la gestión de la licencia. Yo soy preventas, no puedo entrar mucho en detalles en esa parte. Ok. Otra es cómo configurar de forma segura y privada las credenciales de Google Drive en Bonita. Ok. Bueno, Sony, como tú lo estabas haciendo, es, vamos a decir, el buen primer paso es generar parámetros para todo lo que son las credenciales. De esta forma hay dos beneficios. Bueno, un beneficio principal, que se me olvidó hablarlo temprano, es que podemos modificar estos valores sin necesidad de modificar el proceso del diseño ni desplegar. De hecho, como lo vimos cuando corregiste el pequeño error que hubo, pudimos modificar en vivo ese parámetro sin tener que volver a desplegar el proceso, sin tener que hacer ninguna configuración. Esa es la primera parte. La segunda parte viene más sobre todo cuando ya tenemos una visión tipo CDCI, donde vamos a tener un despliegue automatizado, una cadena de automatización de despliegue completa. En este caso podemos hacer que utilizando el BCD, que es un módulo adicional, bueno, no adicional, ya viene dentro del Enterprise, donde pueden hacer el despliegue y el build y el despliegue de las aplicaciones y de los procesos automáticamente. Entonces, esto lo que nos va a permitir es recuperar en un fichero todo lo que son los artefactos del proyecto, por ejemplo, los diagramas, las páginas, las aplicaciones, las extensiones, etcétera. Hacer el build de todos estos elementos y luego desplegarlos en algún servidor. Vamos a tener dentro de ese build y despliegue dos ficheros. Uno va a ser un zip con todos los elementos, bastante conocido, y el otro va a ser un fichero de configuración donde vamos a tener todos estos parámetros y la configuración de estos parámetros para el entorno donde vamos a desplegar. En este sistema podemos actualizar esos parámetros recuperando los datos de una bóveda secreta, por ejemplo, donde podemos recuperar los passwords, actualizarlos y meterlos arriba. De esta forma, el desarrollador o el administrador de procesos no necesita conocer todas las llaves de seguridad, todas las contraseñas, etcétera, para poder acceder, para poder. Ok, gracias Alejandro. Yo creo que ya no hay más de preguntas. Vamos a esperar un poquito si hay otras preguntas. Sí, al mismo tiempo, ojalá si los artículos que lo que ha hablado de Alejandro va a ser aquí en el comunidad de Bonita Soft que Alejandro va a publicar el conector, cómo pueden hacer todos los ejemplos en nuestra comunidad. Y yo creo que sí hay otra pregunta. ¿Van a realizar nuevos webinars, seminarios? Sí, de hecho tenemos un plan de trabajar en conjunto el equipo de marketing con Sony y Chris, bueno, no solamente conmigo, pero también mis colegas, donde vamos a tener otros tipos de webinars, algunos mucho más técnicos, otros un poco más negocio, otros entre los dos, para bueno, responder cualquier pregunta que puedan tener. Si lo desean, pueden también, les parece interesante algún tema que quieran ver, nos los pueden decir y nosotros lo preparamos para ustedes sin ningún problema. Y sin gastos. Esto no se lo voy a cobrar. Sí. Que hay otras. Gracias, Almanzor. Y Luis dice que quería saber si Bonita ofrece cursos pagos. Sí, dentro del paquete de Enterprise se tienen acceso a lo que son las formaciones de Bonita. Para dar un poco más informaciones de estas formaciones, hay 3 tracks o 3 tipos diferentes.
Unos son para los que son los desarrolladores de procesos, por ejemplo, como en este caso Sony lo estaba mostrando, para hacer lo que es el diagramado del proceso, del maquetado de los formularios y páginas, etc. No es necesario conocimientos de programación profundos para hacer este tipo de sobre todo más enfocado a gente de negocio. Hay otra formación que es para los desarrolladores, para que aprendan a hacer lo que son las extensiones, tipos de extensiones, etc. Para esto sí es necesario conocimientos, lo que sería, por ejemplo, Java o HTML5 Bootstrap para lo que sería la parte de frontend. Y finalmente hay una formación que es para los administradores de sistemas, donde vamos a hacer ya más, sobre todo más cómo sería la gestión de la plataforma y el uso, por ejemplo, del módulo que estaba discutiendo antes, del BCD, para integrarlo con un sistema de CI/CD. Ujú. Y teniendo la versión Community, no puede acceder al curso. Es una pregunta de Luis. No, se necesita el Enterprise. Lo que puedes hacer con la Community es acceder a los Bonita Camps, que bueno, ya no sé si los han visto en lo que serían las diferentes publicaciones. Son formaciones un poco más detalladas que estos webinars, pero sin entrar al detalle de lo que sería las formaciones que ya hemos visto, los módulos de formación. Son usualmente es medio día para ver cómo se gestiona un proceso, crea un proceso y cómo se hacen las diferentes cosas. Dice, muchas gracias, Luis. Otra pregunta de David es, ¿hay casos de éxito que podemos accesar? Bueno, si no me equivoco, dentro de la página de Bonitasoft tenemos algunos casos publicados de algunas de clientes que han discutido sobre cómo han accedido, cómo han utilizado Bonita. Con los testimonios, los pueden acceder como lo está mostrando Sony en este momento. Si desean más detalle, mi recomendación es utilizar el formulario de contactarnos para ver lo que sería contacto ya con un responsable, un agente de ventas, para que los guíe dentro del caso que quieran acceder o que quieran integrar. Ok, creo que ya estamos en el tiempo. Vamos a terminar este live demo. Si tienes preguntas, pueden enviar un mensaje, un correo y vamos a responder. Y también si tienes otras suggestiones que para hacer webinars, seminarios, pueden ponerlo también. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por la Contenta. paciencia de escucharnos esta tarde. Sí, y como en Saludos. español también. Adiós. Chao. Chao.